Buenas encuentres, tardes, licenciado, ¿cómo le va? buenas tardes, Carlos, ese poderoso cuarto A de medicina, campeón de fulbito, campeón de boli, campeón de básquet en los campeonatos de la carrera. ¿Sí o no? ¿O no son campeones? Bueno, si no son campeones, van a ser campeones, pues. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Después de unas 2 semanas de vacaciones que nos ha venido muy bien, y esta semanita que es a través de clases virtuales, dicen que la semana que viene será sí o sí clases presenciales. Y bueno, eh, seguimos con el COVID. Estamos en la ola em, que va, estamos en la estamos entrando a la curva más elevada de la quinta ola. De hecho, ayer se reunió el ministro de Salud con los gobernadores de los 9 departamentos y quedaron en que van a pedir a, a las personas que quieran hacer trámites en las instituciones públicas, deben tener la vacuna completa. Eh, esta variante de la quinta ola es mucho más contagiosa, dicen, ¿no? Entonces hay que tomar los recaudos correspondientes y bueno, pero yo digo, en Europa prácticamente ya, 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 han- ya, se- ya han superado el COVID, pero me dijeron que algunas ciudades todavía están tomando precauciones porque todavía no se puede, claro, hasta que declare la Organización Mundial de la Salud que se ha superado el COVID, hasta que declare, tenemos que seguir eh, con las precauciones correspondientes. Y me gusta esta semana porque ha sido una decisión de los estudiantes, me dijeron, ¿no? A través de su representación máxima que tienen, a los estudiantes han determinado esta semana clases virtuales. Eh, Tiene que respetarse el gobierno universitario, en donde los estudiantes son gobierno universitario, o sea que sus decisiones son de acatamiento obligatorio. Muy bien, juventud. Yo nomás hablo, ustedes no hablan. Tantas cosas que están sucediendo en el mundo. Seguimos con la política, ¿no? Ahí jóvenes están muriendo mientras los viejos están en sus palacios bien protegidos, pero los jóvenes son los que están en la guerra, ¿no? Eh, Estamos en ese problema, que no es un problema aislado, sino que ya hay repercusiones en el mundo entero, ¿no? Por ejemplo, el euro ha bajado a la paridad del dólar, ¿no? Eso significa mucho, ¿no? Que la moneda de un continente esté bajando, ¿no? Hay problemas de abastecimiento, problemas de crecimiento industrial y por tanto el parámetro es el valor de la moneda. Y bueno, aquí las cosas, lo único que se está manteniendo es el pan, pero el resto ya está subiendo. Si van al mercado a hacer compras, van a ver que todo está subiendo. Pero bueno, eh, ¿cómo está medicina? ¿Todo bien? Yo les veo a ustedes en sus extensiones, cuando están informando a la población sobre las diversas enfermedades, las, eh, las causas y cómo se debe prevenir. Eh, yo les veo, ya les conozco a ustedes personalmente. Claro, ustedes se me conocen
por internet. Ya la semana que viene posiblemente estaremos pasando las clases presenciales. Muy bien, juventud, yo nomás hablo. Voy a tener que llamar, ¿lista? Está bien, licenciado, con gusto le Hola, respondo. Carlos. Eh, eh, muy bien, jóvenes. Ustedes tienen muy buen promedio de aprovechamiento, un curso bastante sólido, bastante competitivo. Yo digo a nivel nacional y tal vez a nivel internacional también, ¿no? A ver, entonces, entremos a la materia. Eh, ya hemos avanzado muchas cosas, ya sabemos muchas cosas de la política en Bolivia, ¿no? ¿Cómo se origina la política en Bolivia? 10 puntos le digo, le pongo si me dice cómo se ha originado la política en Bolivia. Y van a ver que la respuesta es bien facilito. ¿Cómo se originó la política en Bolivia? Facilito. Desde la escuela saben ustedes. A ver, Franz, futuro profesional orgánico de los trabajadores. Eh, hoy día están en huelga los médicos, ¿no? Están en huelga los médicos de la Caja Nacional de Salud, hoy y mañana. Y vean ustedes cómo los médicos participan, ¿no? Actúan, son actores políticos, ¿no? Una huelga es una huelga por reivindicación de los derechos que tienen los sectores, pero no deja de ser una medida también política de defensa de sus intereses. ¿Cómo se origina la política en Bolivia? Bien facilito. Cuando se funda el Estado boliviano. ¿Cuándo se funda el Estado boliviano? El 6 de agosto de 1825, ¿no? El Estado boliviano. ¿Qué es la política? Recuerden ustedes cuando hemos estudiado los pensadores más importantes sobre la política, ¿no? Casi toditos dicen el Estado. Política es el Estado. Política es actividad en torno al Estado. Política es la actividad del Estado. Esa es la política, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza? Con la fundación del Estado boliviano en 1825, el 6 de agosto. ¿Ven que era facilito? La política empieza. Hemos empezado a estudiar la política desde justamente el proyecto político de los libertadores, ¿no? Recuerden ustedes que nos dicen, Bolivia siempre pierde guerras, ¿no? Guerras, ¿no? La política. Pero hemos visto que con el mariscal Sucre, Bolivia derrotó al ejército brasilero, ¿no? Porque ellos invadieron cuando Sucre era presidente, invadieron territorio boliviano y Sucre se armó y fue a defender y derrotó a los brasileños. Hubieran ocupado entonces Santa Cruz, ¿no? O sea que ya hemos estudiado, ¿no? Cuándo empieza la política en Bolivia con los libertadores, el proyecto político de los libertadores, ¿no? ¿Y cuál era el proyecto político de los libertadores? La ilustración, ¿no? ¿Qué es la ilustración? La ideología dominante en Europa que hizo la Revolución Francesa, ¿no? Entonces los libertadores tenían el pensamiento de la ilustración. ¿Qué era eso? ¿No? Formar un Estado capitalista fuerte, ¿no? Y dentro de este proyecto de los libertadores se destaca pues el mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿no? Que tenía el proyecto de formar, ¿no? Este capitalismo nacional, un capitalismo nacional, ¿no? Fuerte y eh, intenta unir con Perú, la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Entonces era tan grande como Brasil y tenía tanta población como Brasil, ¿no? Y si hubiéramos seguido en ese proyecto, muchos historiadores dicen que hubiéramos sido mejor que Brasil, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? El problema de la contradicción en la política.
el proyecto el proyecto colonial, ¿no? Los representantes de la colonia que se habían quedado en Bolivia, que se quedaron en Bolivia, habían nacido en Bolivia, ¿no? Los empresarios mineros, los hacendados, ¿no? Ellos, en este periodo del proyecto político de los libertadores, permanentemente se opusieron a ese proyecto, ¿no? Unas veces con golpes de Estado, imponiendo presidentes en favor de la colonia. Después hemos estudiado qué cosa, ¿ya? El proyecto político, cuando se consolida este proyecto que ha, digamos, se ha opuesto al proyecto político de los libertadores, los conservadores. A partir de ahí se consolida el proyecto, como dice Montenegro, el proyecto de la colonia, ¿no? A partir de los patriarcas de La Plata, ¿no? Y hemos estudiado que el proyecto político liberal, también otro proyecto colonial, pero ya de los varones del estaño, ¿no? Y hemos estudiado cómo se crean las condiciones con la guerra del Chaco, ¿no? En el proyecto político de los republicanos se crean las condiciones de lo que vamos a estudiar en este momento, las condiciones de la revolución nacional. Este es el proyecto político nacional revolucionario de 1952. Ya saben el método que estamos utilizando. Para estudiar la política, lo primero que tenemos que estudiar es el discurso. Y es tan importante el discurso que cuando se convence a la mayoría de la población, entonces se puede cambiar al Estado, ¿no? El proyecto político libertador tenía su estado, el estado de los libertadores. El proyecto político conservador, el estado conservador. El proyecto político liberal, el estado liberal, ¿no? Y el proyecto político republicano con su estado republicano. Ahora entramos al estudio del proyecto político de la Revolución Nacional, ¿no? Para muchos esta es la segunda fundación del país. ¿Por qué la segunda fundación del país? ¿Cómo era entonces Bolivia? Vemos aquí una foto, ¿no? Muchos deben tener ustedes alguna relación, ¿no? Con las naciones aymaras y quechuas, ¿no? Yo tengo incluso parientes que son agricultores en Huaki, ¿no? ¿Cómo era el trato a estas naciones, ¿no? Oh, yo soy el señorito, me vas a decir señorito, ñito me vas a decir, ahí está el ñito, ese es el ñito, tú eres el señorito, no te vas a referir ahí joven, nada, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, Bolivia, como dicen los historiadores, estaba dominado por el feudalismo, ¿no? Dicen, la oligarquía minero-feudal, dicen, ¿no? El campo estaba dominado por los hacendados, ¿no? ¿Y qué hacían cuando se rebelaban los aymaras? El ejército, venga, venga, ejército. El ejército, en vez de pelear contra los chilenos, eh, estaba en guerra con los bolivianos. Esa era la situación del campo en Bolivia antes de la revolución del 52, ¿no? Aquí vemos cómo las naciones originarias, ¿no? Como si fueran animales de carga, cargaban ellos, ¿no? ¿Para quién? Para este patrón, para el dueño de la tierra, ¿no? Y claro, se sometió a las naciones originarias, incluso en la ignorancia, ¿no? No tenían escuelas, no tenían derecho a estudiar, ni siquiera a comer, ¿no?
Y ellos producían los alimentos. ¿Y cómo eran las minas? ¿No? Esta es una foto de Yayagua, ¿no? Están transportando mineral, ¿no? Eh, a los puertos chilenos para exportar, ¿no? Pero prácticamente era igual la situación de los trabajadores mineros entonces, ¿no? Los verdaderos productores de la riqueza, ¿no? ¿Cuánto se calcula la fortuna de Patiño? Nadie sabe cuánto fue la fortuna de Patiño. Estuve leyendo una tercera historia de Patiño estos días. En realidad, nadie sabe, ¿no? Cuánto ha amasado. Pero esa fortuna, ¿qué es? Esa fortuna es trabajo de los mineros, ¿no? Entonces, hay cálculos de las minas de Bolivia. Solamente de las minas de Bolivia ha sacado un valor de 500 millones de dólares. Entonces, 500 millones de dólares era como, pues, por lo menos 50.000 millones de dólares, ¿no? Esa fortuna, ¿quién ha producido? En los mineros, el trabajo de los mineros, el sudor de los mineros, ¿no? Pero aquí hay una cosa, a ustedes les cuento, ¿no? Era la época, dicen, en donde un minero que tenía un accidente, ¿no? Se quedaba ciego o perdía una mano, ¿no? ¿Qué hacían? Ya, listo, anda a tu pueblo. Le llevaban a su pueblo, le daban eh, unos pesos para que termine de llegar a su pueblo, ¿no? Listo. Recién en el gobierno de los republicanos se crea ya la seguridad para los trabajadores mineros, ¿no? Pero antes, ¿no? Hacían lo que les daba la gana. Aquí tenemos una foto, ¿no? Bolivia estaba en ese momento así, encadenada, sin saber qué hacer, ¿no? Explotada hasta más no poder. Y hemos visto, ¿no? La guerra del Chaco. Ese, ¿Por qué la guerra del Chaco? Aquí si estamos estudiando la revolución del 52. ¿Quiénes han hecho la revolución del 52? ¿Quiénes, no? han, han vencido al ejército de entonces? Los excombatientes de la guerra del Chaco, ¿no? Los excombatientes, ellos sabían manejar muy bien las armas, sabían táctica y estrategia militar, y ellos son los que eh, eh, participan activamente derrotando al ejército. Historias muy interesantes hay al respecto, pero nosotros estamos estudiando la política, no estamos estudiando la historia, ¿no? Eh, la guerra del Chaco y aquí dos caballeros, ¿no? ¿Qué tienen que ver esos dos caballeros? ¿No? Estos dos caballeros han sido declarados mártires de la revolución del 52. Ustedes cuando vengan a La Paz o estén en La Paz, pueden visitar el cementerio. No es un cementerio, es la Plaza Villasuel, ¿no? Pero ahí están los dos, eh, mártires de la revolución. Hay otro más que está, después les voy a mostrar. Son los mártires de la revolución del 52, ¿no? Germán Buch, ¿no? Un ejemplo de cómo debe ser un boliviano, un patriota, ¿no? Cuando estaban cercados el ejército boliviano sin agua, sin comida, sin armas, ¿no? Él tenía la capacidad de romper el cerco y llevar los alimentos, el agua al ejército boliviano, ¿no? Y le preguntaron, ¿y qué ha pasado? ¿Y por qué no le hagas tanto le han apuntado, le han atacado con fusiles, ¿no? Con metralletas, y a usted no le pasó nada, ¿no? Es que ha tenido suerte, ¿no? Más, es su humildad, porque era el coraje de este caballero que después va a ser presidente de Bolivia.
el presidente más joven de Bolivia. Hasta ahora es el presidente más joven de Bolivia. Y Gualberto Villazuel, ¿no? Gualberto Villazuel es el presidente, también excombatiente de la guerra del Chaco, que va a crear las condiciones para la revolución del 52. En su gobierno se fundan las organizaciones sindicales muy fuertes, como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, o se realizan los congresos de campesinos. ¿No? Se van dando las condiciones. Ya no más esa vida donde los feudales, los patrones hacían lo que les daba la gana. Ya no más donde ese patiño cada vez saca más plata y hace lo que le da la gana, ¿no? Crearemos un Estado, romper, haremos política, crearemos un nuevo Estado, ¿no? Se está creando las condiciones de la revolución del 52. ¿Y cuál era el discurso? ¿No? Lo importante, ¿no? El discurso. Si tenemos un discurso y sabemos convencer, seguro que vamos a tomar el poder, ¿no? ¿Y cuál era el discurso de la revolución del 52? Puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es el discurso del nacionalismo revolucionario? ¿Cuál es la diferencia del discurso del nacionalismo revolucionario con las ideologías de la época? ¿No? Entonces, ustedes responderán siguiendo a Carlos Montenegro, ¿no? Carlos Montenegro ha escrito un libro, Nacionalismo y Coloniaje, ¿no? Un poco todo lo que hemos explicado se está siguiendo el, el discurso de Carlos Montenegro en esta clase, ¿no? Eh, entonces, ¿qué dice Carlos Montenegro? ¿No? A Bolivia le ha seguido sometiendo el colonialismo, ¿no? Se fueron los españoles, los colonizadores, pero se quedó la colonia en Bolivia. ¿Con quiénes? Ya hemos dicho, ¿no? Los, claro, después los patriarcas de la Plata, más después los varones del estaño, pero más antes los empresarios mineros que van a convertirse en los patriarcas de la Plata, los comerciantes que se han enriquecido con la colonia, ¿no? Ellos nos han dominado ideológicamente, ¿no? Hasta ahora, imagínense, tantos años, castellano, tienes que hablar castellano, el Señor te va a castigar. ¿Recuerdan que les conté? Cuando yo estuve en España, les decía a los españoles, ustedes nos han robado tanta plata se lo han llevado. Ellos decían, sí, van a disculpar, nos han robado harta plata, ¿no? Pero les hemos dado algo mejor. ¿Y qué es algo mejor? Gracias a nosotros, ustedes pueden ser felices, se salvan. Les hemos enseñado al Dios verdadero, ¿no? Y claro, como se quedó la colonia, se quedó el idioma, se quedó la religión de los colonizadores hasta ahora, ¿no? Tantas, tantas entradas que tenemos. No las universidades, eso es bien importante, las entradas universitarias, no hacen devoción a ningún santo. Es una actividad cultural que hacen los universitarios, tanto en siglo XX como en las otras universidades. Pero aquí hay hace el 16 de julio, la entrada del Alto, ¿no? En homenaje, en devoción, mejor dicho, a la Virgen del Carmen. La entrada de la paz en junio fue el gran poder, en devoción al Señor de gran poder. Bueno, así se reproduce la ideología, ¿no? Así vamos reproduciendo el colonialismo. Por eso se dice, tenemos que descolonizarnos, ¿no? Entonces el discurso, ¿no?, contra la colonia, tenemos que liberar a la nación de la opresión imperialista, porque el imperialismo nos domina justamente ideológicamente, ¿no? ¿Y cuál es la esencia de Bolivia?
¿no? Lo nativo. Imagínense, en 1940, 50, hablar de esta manera era verdaderamente revolucionario. Ahora ya no es así porque ya se ha consolidado un proyecto, ¿no? Un proyecto nacional, podemos decir, ¿no? Pero entonces era un proyecto colonial y hablar de lo nativo, cuando yo era joven, bailar llamerada, por ejemplo, a este llamero, de llamero no le sacaban. No, no, señorito, no baila llamero, no baila. Así era entonces. Recién con las entradas universitarias se está popularizando los, los bailes autóctonos, los bailes el, que tenemos, ¿no? Como, que tenemos, ¿no? Entonces, empezamos el discurso, ¿no? Contra la colonia, contra la opresión imperialista que ha reproducido el colonialismo en el país, ¿no? Y tenemos que tener una actitud de lo nativo, lo nuestro, ¿no? Lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? ¿No? Nuestros ancestros, ¿no? La comunidad histórico-cultural, ¿no? Esa es la génesis del nacionalismo revolucionario. El nacionalismo, ¿no? La nación, ¿no? Entonces, la ideología, ¿cómo se va cultivando la ideología? ¿No? ¿Y quiénes son los que agarran esta ideología más fuertemente? Los excombatientes de la guerra del Chaco, ¿no? Dicen, no, claro, hemos perdido la guerra con Paraguay, se lo han agarrado tanto territorio. ¿Y quién nos ha ayudado? Ni armas teníamos, ni agua teníamos para, ¿no? Y mientras estos caballeros felices aquí, enriqueciéndose más todavía, ¿no? Patiño era mucho más ¿no? En ese periodo de la guerra del Chaco. Entonces ellos han tomado conciencia y han adquirido el espíritu, la conciencia nacional. ¿Cuál es la conciencia nacional? ¿No? Miren, ¿cómo? ¿No? Si ven ustedes, la ropa ellos se hacían. No había ropa para ellos, ¿no? ¿Quién es este caballero que está aquí al centro? Es Zárate Vilca. Zárate Vilca llegó a ser general de división del ejército boliviano, ¿no? En la guerra federal. Tenía un proyecto de una nación aymara, ¿no? Construir una nación, un estado aymara. Y todo esto rescata el movimiento nacionalista revolucionario con su ideología y va a convencer a la población. Esto es el nacionalismo, ¿no? Nosotros queremos que Bolivia, ¿no? Tenga esa esencia. Eso es Bolivia. Somos Bolivia, sí, ¿no? Las culturas de las naciones originarias. ¿Y qué dice René Zabaleta Mercado? ¿Cuántas veces hemos hablado de René Zabaleta Mercado? ¿No? Miren lo que dice Zabaleta Mercado. No hay boliviano que no tenga en su corazón a un Tupac Katari, ¿no? Si ha penetrado tanto la ideología de Tupac Katari que aunque neguemos nosotros, tenemos un Tupac Katari en nuestro corazón, ¿no? Está con su esposa Bartolina Sisa. Ustedes tienen 200 bolivianos en este momento. Vean, a ver, ¿quién está ahí? ¿No? Está Bolívar, está Tupac Katari y está Bartolina Sisa, ¿no? En los 200 bolivianos. ¿Por qué? Porque estamos ratificando esto que dijo Zabaleta Mercado. No hay un boliviano que no tenga un Tupac Katari en su corazón. Esa es la ideología nacionalista, lo nacional, ¿no? Y
sobre el movimiento obrero. Los mineros han hecho la revolución, han, han llegado desde las minas. ¿No? Interesantísimo. ¿No? Sin apoyo de los mineros no se hubiera ganado la revolución, porque imagínense, al ejército, ¿no? Se ha vencido, ¿no? Porque el ejército le apoyaba a Patiño, a todos estos varones del estaño, ¿no? Entonces dice Carlos Montenegro, el movimiento obrero, ¿no? Es en realidad, ¿no? La clase nacional, representa a la nación y por tanto es la clase nacional, ¿no? Recuerden, la ideología del nacionalismo revolucionario, cómo, ¿no? El nacionalismo se va enriqueciendo con el recuerdo de Tupac Katari, cómo los mineros, ¿no? Han participado en la revolución, ¿no? Como clase nacional, ¿no? Los, aquí los mineros tenían armas, ¿no? Entonces el ejército no había, la policía no había, ¿no? El poder político, el pleno, estaba en manos del pueblo con la revolución del 52, ¿no? Se ha tenido que hacer esta transformación tan profunda porque Bolivia era, ¿cómo era Bolivia, no? Ya, con los hacendados, los aymaras sometidos, ¿no? No podían votar, no, no es decir, prácticamente eran los dueños del país, eran marginados completamente. ¿Quiénes vivían? Uf, la clase colonial, ¿no? Cuidado, yo tengo ojos azules, mi cara blanquito, no soy como vos. Todavía se reproduce, ¿no? Pero ahora, a partir de la revolución del 52, se va valorizando lo que es lo nacional. Antes era, no, yo soy español, francés, gringo. ¿No? Ahora, ¿no? Se va revalorizando lo nacional a partir de la revolución del 52. ¿Qué, no, ¿Qué se tuvo que hacer? ¿No? Una revolución del pueblo, ¿no? Entonces, los mineros para Carlos Montenegro es no solamente el proletariado, ¿no? Sino es la clase nacional. ¿Entienden la diferencia? No, no es la lucha proletarios y burgueses, ¿no? Es, ¿no? Pero además es la clase nacional. ¿Y cuál es el sujeto de la revolución? ¿No? El sujeto de la revolución, el pueblo. Vemos es cómo se va valorizando con la ideología, el discurso de la revolución nacional, ¿no? El sujeto de la revolución, se hace la revolución, hacen la revolución el pueblo. ¿De quién son las minas? Del pueblo. ¿De quién son las riquezas? Del pueblo. ¿Quién produce la riqueza? El pueblo. ¿Para quién tiene que ser esa riqueza? Para el pueblo. Entonces, se va cambiando la ideología eh, completamente, la ideología conservadora, los que han perdido el, el litoral, ¿se acuerdan? ¿No? Ya, chilenos, ya, denos nomás tanto y construyan ferrocarril, pero esos son los conservadores, ¿no? Después los liberales, oh, ya, brasileños, les vendemos el acre, ya, páguenos tanto, listo. Esos los, los representantes de la clase colonial que nos ha gobernado desde los conservadores hasta los republicanos, hasta la guerra del Chaco. Y la revolución del 52 va a hacer un cambio completo, nada de coloniales. Aquí hay que revalorizar a lo nativo, al pueblo. Eso es lo importante, ¿no? Y después, claro, se construye el Estado de la revolución del 52, ¿no?
¿Y cómo era el estado de la revolución del 52? ¿No? Ya, ¿cómo? Yo les preguntaría ahorita, si estuvieras en clase presencial, les pregunto, ¿cómo se hace un estado? ¿Cómo se hace un estado? ¿No? Claro, ustedes inteligentemente me responderán, destruyendo al estado y construyendo un estado, ¿no? Pero ¿cuál es el diseño del estado? ¿No? Los, los sastres para producir un terno diseñan primero el terno de acuerdo a su cliente, ¿no? Eh, los médicos para curar a un enfermo hacen su diseño, ¿no? Para hacer una cirugía hacen su diseño. Los abogados para defender un caso hacen su diseño, ¿no? Y la constitución política de Estado se diseña a partir, perdón, el Estado se diseña a partir de la constitución política del Estado, ¿no? Y la constitución política de 1938. ¿Qué tiene que ver ese? Estamos hablando del 52 y pasamos al 38. ¿Cómo es eso? ¿No? Justamente la constitución política de 1938 que se ha promulgado en el periodo de Germán Busch, de ese mártir de la revolución del 52, ¿no? Facilita la construcción del Estado de la Revolución Nacional, ¿no? Esa constitución política de Germán Busch va a servir para que se ejecute, se construya el Estado del 52. ¿Estamos jóvenes? Bien, los excombatientes, ¿no? Ellos sabían manejar muy bien las armas, han asaltado arsenales, ¿no? Han hecho la revolución del 52. Si no se hubiera hecho esta revolución, Patiño hubiera seguido hasta ahora, ¿no? Había que cambiar el Estado a este caballero, ¿no? Aquí vemos, entonces, el presidente Paz Extensor es el que eh, se va a hacer cargo de la revolución del 52, ¿no? Llega de Argentina, ¿no? Porque la revolución, después de que termina la revolución, recién llega él y se hace cargo, el pueblo le apoya, ¿no? Y los mineros le apoyan, aquí están los mineros, ¿no? Contra este caballero, el hombre más, entonces fue el hombre más rico del mundo, construyó una fortuna, ¿no? ¿Cómo construir esa fortuna? ¿No? No, la naturaleza, su suerte, así nos dicen, ¿no? Pero es súper explotando el trabajo de los mineros, ¿no? Entonces, el Estado, ¿cómo se construye el Estado de la Revolución Nacional? Nacionalizando las minas. O sea, aquí las riquezas del país, del pueblo. Aquí no es nada del Patiño. Patiño, ¿qué tiene que ver? Fuera Patiño. Y por supuesto, se reconoce a todos como ciudadanos bolivianos con el voto universal, ¿no? No importa, no sabes leer, no importa, tú eres boliviano y vas a participar, como ciudadano boliviano, vas a elegir a tus representantes. Tú eres mujer, igualito, porque la mujer empieza a votar recién después de la revolución del 52, antes no, las mujeres estaban sumamente oprimidas, las mujeres, pero la revolución del 52 reconoce su derecho. Entonces, estas son las primeras medidas de la revolución del 52 y va a crear esto que es importantísimo, la Corporación Boliviana de Fomento, que es, con esto se constituye el Estado como un Estado empresario. Nada de decir, no, el Estado no, que hagan nomás Patiño, que hagan nomás, ellos saben, ¿no? Nada, el Estado va a ser empresario. Ahora va a administrar las minas con la Comibol y vamos a crear la Corporación Boliviana de Fomento, que va a ser un holding de empresas para que empiece la industrialización del país.
Entonces se pasa del Estado contemplador y armonizador al Estado empresarial. Y claro, el Estado de la Revolución del 52 se va configurando no solamente con la nacionalización de las minas, no solamente con la creación de la Corporación Boliviana de Fomento, sino también con la reforma agraria. Ya no más pongos, ya no más señores feudales, ¿qué pasa? ¿No? Ya fuera toda, eh, ya, las naciones originarias se hicieron cargo de sus tierras. Ellos son los verdaderos dueños de sus tierras. Después vamos a ver que hay problemas en Santa Cruz parecidos a los que se ha vivido entonces, ¿no? Y claro, se configura un Estado con el voto universal, ¿no? En los estudiantes, ¿no? Eso también vamos a discutir. Los estudiantes en siglo XX, eh, hubo una época en que ellos pedían voto universal, ¿no? ¿Qué es eso de voto universal? ¿No? Que el voto del estudiante debe ser igual que el del docente. ¿Por qué el docente va a tener más ponderación que el voto de los estudiantes? ¿No? Pero ese, esa lucha de entonces eh, se extinguió, ¿no? Bueno, eso más depende de ustedes, porque, por ejemplo, en la UTO, nadie puede ser autoridad si no gana en estudiantes también, ¿no? En estudiantes tiene que ganar. Si no ganan estudiantes, no puede ser autoridad. En la Universidad de Tarija, igual, ¿no? Tiene que ganar en estudiantes. En otras universidades todavía se mantiene el voto ponderado como en el siglo XX, ¿no? Pero eso ya, ustedes ya verán. El voto universal es que todos son iguales. Un voto, una persona. Y después, en el mismo periodo de la Revolución Nacional, ¿no? En el mismo periodo, se va a dar paso o los militares van a deslocar, ¿no? A los gobiernos, al gobierno del MNS, ¿no? Que, que entonces estaba haciendo la revolución, estaban implementando medidas de la Revolución Nacional, ¿no? Empieza aquí con el periodo del nacionalismo militar, se llama. ¿Por qué se llama nacionalismo militar? No, no estamos hablando del militarismo de Banzer, que después vamos a estudiar eso, ¿no? Con el proyecto político de los militares. Después de este tema es justamente el proyecto político de los militares de Banzer, de todos los que vienen después. Pero en el periodo de la Revolución Nacional, ¿no? Hay los militares a la cabeza de Bazientos, que después va a ser el masacrador de mineros en la mina, en la noche de San Juan, ¿no? Desloca a Víctor Paz Estenssoro y va a crear el periodo del nacionalismo militar. La pregunta es, ¿por qué nacionalismo militar? ¿No? Si con Bazientos se empieza a entregar a las empresas multinacionales la riqueza del país. ¿Por qué aquí nacionalismo militar? ¿No? Porque todo el proyecto, toda la estructura del Estado de la Revolución Nacional, conserva o se aprovecha eh, eh, este, este gobierno de los militares, ¿no? En este periodo, ¿no? Entonces, Banzer ya destruye ese Estado. Incluso hay debate todavía, ¿no? Hay debate, después entraremos a ese debate, eh, pero el Estado de la Revolución Nacional, ¿no? Todavía ¿cómo es eso que todavía se mantiene? Claro, pues, la Corporación Boliviana la Comibol, ¿no? Seguía funcionando, seguía siendo del Estado, ¿no? Los trabajadores mineros eh, trabajaban en las empresas de la Comibol, ¿no? El eje del Estado de la Revolución Nacional
con este nacionalismo militar se conserva esa estructura del Estado de la Revolución Nacional, ¿no? Aunque aquí, por ejemplo, vemos que eh, ese nacionalismo militar a la cabeza de René Barrientos va entregando el petróleo a la Standard Oil Company, ¿no? Va entregando la riqueza a, a las empresas transnacionales norteamericanas. ¿Y quién es este caballero? Hablando del nacionalismo militar, ¿no? Justamente Juan José Todés, ¿no? Tiene un monumento en siglo XX, ¿no? Conozcan el monumento seguro. Ustedes deben conocer porque todos los días pasan por ahí, ¿no? Tiene un monumento y se llama la Plaza Juan José Todés, se llama, ¿no? Y justamente con Juan José Todés, ¿no? El pueblo va a apoyar a este presidente, a Juan José Todés, ¿no? Va a ser un gobierno del nacionalismo militar, ¿no? Pero eh, que va a reconocer y apoyar los derechos del pueblo. ¿Cómo? ¿No? Barrientos, con el nacionalismo militar también, reduce los salarios de los trabajadores mineros. Oh, no, los mineros ganan harto, decía, ¿no? Pero este caballero dice, no ganan harto. A ver, ¿cuánto vale un pulmón? ¿Cuánto vale la salud? ¿Cómo, en qué condiciones trabajan los mineros? Hay que devolverse su sueldo. Y él es el que devuelve, repone el salario de los trabajadores mineros. Por eso y dentro de este periodo del nacionalismo militar. La próxima semana vamos a entrar al estudio de los partidos políticos. Muy interesante. Aquí tenemos un partido que ha hecho época, ¿no? Para unos, tanto o más importante que el MAS. Para otros, el MAS fue más importante o es más importante. Eso vamos a discutir después, ¿ya? Pero no se puede negar el papel que ha jugado el movimiento nacionalista revolucionario en la revolución del 52, que eso lo vamos a estudiar la semana que viene. Muy bien, juventud, yo nomás hablo, pero esta clase, como siempre, se va a grabar, ¿no? Se graba y si ustedes necesitan para el examen volver a escucharlo, van a escuchar y van a tener acceso a la grabación, todo, ¿no? De eso no se preocupen. Y yo he sido estudiante, ahora sigo siendo estudiante y de clases virtuales también, ¿no? Yo sé cómo se llevan acá, cómo se desarrollan las clases virtuales, no hay problema, juventud. Pero sí que les voy a llamar lista. Eh, Voy a ver si ya tengo captura de pantalla. $44 participantes. Sí, ya tengo captura. Pero voy a, como siempre, ¿no? A ver, Josi, Mamani, ¿estás? ¿O te Presente, pongo falta? licenciado. Ah, muy No, bien, Josi. presente. Muy bien. Mario Gabriel. Gabriel. Gabriel Guzmán. Presente, Tal. licenciado. Ah, muy bien, Gabriel. Muy bien. Por aquí. Álvarez Lourdes. Álvarez Lourdes. Te pesqué, no estás. Presente, licenciado. Ah, muy bien, Lourdes. Campero Fernández, Paola. Presente, licen. Muy bien, Paola. Carata Rosmeri. Presente, Rosmeri. Muy Presente. bien, Rosmeri. Carlos Daniel Beltrán. Presidente, licenciado. Muy bien, Daniel. Cayo Samuel. Samuel.
Falta. Es Cayo Samuel. Choque Sonia. Sonia. Presente, licenciado. Bien, Sonia. Choque Benjamín. Muy buenas tardes, licenciado. Presente. Bien, Presente, licenciado. buenas tardes. Buenas tardes. Choque Sandra. Sandra. Presente, licenciado. Presente. Bien, Sandra. Muy bien. Choque Sergio. Sergio. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes, Sergio. Presente. Jorge Zenaida. Zenaida. Buenas tardes, licenciado. Muy bien, Aquí estoy Zenaida. presente. Muy bien. Condori Giovanna. Presente, Giovanna. Muy bien, Giovanna. Fesufino Janet. Janet. Presente, licenciado. Muy bien, Janet. Muy bien. Ya te estaba poniendo falta. Flores Nelly. Presente, Nelly. licenciado. Buenas Muy tardes. bien, Nelly. Franz Fernández. Weimer Fernández. Cruces, licenciado, buenas tardes. Franz Weimer Cruz Fernández. Muy bien. Y Gracias por la licenciado, aclaración. ok. Griselda Aira. Presente, licen. Muy bien, Griselda. Ezera Fernando. Fernando. Aquí, dicen, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Fernando. Yo tenía un amigo que se llamaba Fernando Ezera también. Licen, Sí, hola, adelante, hola. adelante. Discúlpeme, licenciado, yo me encuentro ahorita en otro departamento y voy a bajar del bus donde es muy peligroso. Y si, bueno, me llamo Ronald Saavedra. Para Zona tomarme- Saavedra, ya, perfecto. Sí, por favor, Puedes, voy a bajar del bus y es muy peligroso bien. por donde estoy. ¿Ya? Muchas Ya. gracias, licenciado. Ya está bien, Zonal. Jocelyn Caracara. Presente, Jocelyn licenciado. Caracara. Muy bien, Presente. Jocelyn. Hinojosa Dalsi. Dalsi. Buenas tardes, licenciado. Muy bien, Presente. Dalsi. Mamani Haider. Haider. Presente, Ese es licenciado. para Haider. Ah, muy bien, Haider. María. Aquí está como María nomás. Tienen que poner nombre completo porque no, pues como María, ¿cómo me voy a dar cuenta cuando esté transcribiendo a la lista? Martínez James. James. Presente, Licen. Muy bien, James. Martínez Jessica. Buenas tardes, licen. Presente. Buenas tardes, Jessica. María Bautista. Presente, licenciado. Muy bien, María. Presente, licenciado Martínez. María. Está bien, María. Martínez James. James. Mary González. Mary González. Presente, licen. Muy bien. Merit. Nina Arancibia Nicole. Presente, Nicole. licen. Muy bien, Nicole. Nogales Jenny. Presente, Jenny. licen. Muy bien, Jenny. Presente. Está bien. Zamírez Franz. Franz. Falta. Patsy Hudson. Presente, Licen. Muy Patsy. bien, muy bien. Hudson.
Pacheco Johan. Licenciado, Johan, va a disculpar, muy bien, se ha Johan. pasado mi nombre. Ramírez, te llamé. Lo que pasa es que no estabas atento. Ya, te voy a borrar, No. te puse falta. Zami- Ya, está Ramírez bien. Arusquipa, licenciado. Ah, Ramírez claro, no, sí, Arusquipa, sí, Benjamín. Ramírez, no, sí, sí, está bien. Lice, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Se pasó. Se pasó Lice, mi nombre, Rayos, Lice. ya, está bien. En realidad no estoy llamando lista. Estoy haciendo un muestreo nada más, porque yo tengo toda la lista de ustedes en la captura de pantalla, ¿ya? Solamente estoy comprobando si están o no están en clases, nada más. O sea que si me Ya. paso de un estudiante, no se preocupen, está en lista. Ramírez Por Arusquipa, favor. presente, licenciado. Sí, a Susquipa sí. Ramírez bien. Pusarico, presente, lice. Franz, a ti te había puesto falta. Ya, te Presente, borro. lice. Ya, está bien presente. Ya, Eh, gracias. Mamani Montes Zosi. Zosi. Licenciado, Presente. Muy bien, Zosi. Muy bien. licenciado Pacheco, Sí. Joan, licenciado, me llamo hace un momento, aquí estoy. Me han interrumpido está los bien. compañeros. Pacheco. Ya, Está bien, Pacheco. Joan. Está bien. Sí, sí, licenciado. No te A mí preocupes. también. No me llamo Lice, Roberto Ramos, no me llamó. Sí. No estoy llamando a todos, ¿ya? Solamente estoy haciendo un muestreo. Los que, si no llamé, están aquí en la lista de asistentes, no hay problema, ¿ya? Solamente estoy constatando por un muestreo si están o no están presentes. No se preocupen, son tantos, 45, llamar listas es casi perder media hora, solamente un muestreo nada más, ¿ya? Juventud, por ejemplo, Selmar Lazarte, Selmar. Presente, licenciado. Muy bien, Selmar. Velasco, Jocelyn. ¿No está Presente, Jocelyn? licenciado. Muy bien, Presente. muy bien. Entonces, hay muchos jóvenes que no les he llamado, no se preocupen. Si quieren ustedes, yo les puedo mostrar la captura de pantalla. Están en lista. Solamente he constatado de que estando en lista, no están en clases. A esos nomás. Y solamente aquí tienen 2 alumnos nada más que no estaban en clases. Los demás están en clases. Eso nomás, juventud. Entonces, nos vemos la semana que viene. Y esperemos ya poder vernos personalmente y seguir, ¿no?, hablando de la política tan apasionante que es la política, como la medicina. Chao, jóvenes. Hasta luego. Chao, chao. Pero, licenciado, que le vaya Hasta bien. luego, hasta luego. Yo dije, se han Hasta enojado luego, conmigo.